Los invitamos a escuchar un mensaje súper especial acerca de por qué es tan difícil para las personas amar a la iglesia. ¿Sabía que lo que más amaba a Jesús era su iglesia? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, es un tema que vamos a desarrollar con la palabra en mano. Vamos a mirar en la escritura qué dice la Biblia de por qué nos es tan difícil amar la iglesia. Nosotros somos la iglesia SMCC, así que están cordialmente invitados. Quédense y escuchen esto que estaba muy interesante. Nuestro domingo de hoy tiene que ver con nuestra última pregunta de esta temporada que llamamos Preguntas sobre Jesús. Y con nuestro domingo de hoy tenemos 8 preguntas que hemos querido hacer acerca de Jesús. Y recuerde que el protagonista, el centro, el epicentro, la esencia de todo lo que usted va a encontrar en la palabra de Dios y en la iglesia tiene que ver con Jesús. Así que conocer a Jesús es trascendental, que usted tenga una idea correcta acerca de quién es Él. Cuando usted se hace preguntas sobre Jesús, o al menos si usted sigue la serie, va a poder preguntarse esto: ¿Jesús era lo que yo pensaba? ¿Será que he tenido conversaciones con algunos en la comunidad que me dicen, Jesús no era lo que yo pensaba? O sea, después de este capítulo que pasó, después de estudiar esto, me di cuenta que yo tenía otra idea. Esta última semana alguien me dijo, yo no sabía ni tenía la idea de que Jesús era Dios. O sea, y otra persona me dijo, yo no tenía la idea de que Él era humano, de que Él había sido 100% hombre. Y entonces era algo como que eso me impactó. Jesús es lo que tú piensas que es. ¿Cómo lo vas a saber? Y pues tú pasas por la palabra y haces las preguntas correctas acerca de Él. O haces las preguntas, ¿es Jesús lo que tú querías? Porque tal vez has tenido la experiencia de que te ofrecen la amistad de Jesús, pero luego vas a la Biblia y te das cuenta que Jesús no es lo que tú quieres porque te lo ofrecieron de la manera que no era. O sea, te ofrecieron algo que Él no era. Te ofrecieron de pronto el Jesús que, no sé, el salvavidas, el coach, el que iba a hacer que tu vida hiciera esto o aquello, y tú te das cuenta, no, Jesús va por otro camino. ¿Es lo que yo quiero, Jesús? Este Jesús que yo me imagino es lo que la Biblia dice. Y tal vez una de las preguntas más importantes que te haces con esta serie es, ¿está Jesús en el lugar correcto de tu vida? O sea, tú tal vez tienes esta afinidad por Jesús, dices, sí, a mí me cae bien el Jesús, pero ¿está Él en el lugar correcto de tu vida? ¿Ocupa el lugar que la Biblia dice que debe ocupar? Bueno, cada una de estas preguntas que surgen de preguntarte quién es Jesús te van a ayudar a tener una fe propia y una fe auténtica y una fe basada en la verdad. Te recomiendo que mires los capítulos de toda esta temporada y repases las preguntas sobre Jesús. Vamos al texto de hoy. Y en el texto de hoy, iniciando, está en Juan capítulo 13, vas a escuchar unas palabras que Jesús le da a la multitud que lo escucha, pero también a sus discípulos. Y entonces dice lo siguiente en Juan 13, en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él, Dios será glorificado. ¿Ya sabes cuál momento es este? Es el momento de la cena, es un momento previo a la crucifixión porque a Jesús lo van a traicionar y el que sale es el que lo va a echar al agua, ¿no? O sea, salió Judas, ya iba Judas y ahí este es el momento y estas son las palabras de alguien que está por vivir uno de los momentos más difíciles de su vida y definitivos. Y el versículo 32 dice, y dado que Dios recibe su gloria a causa del Hijo, también dice, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Ahí está hablando Jesús de lo que Dios iba a hacer con él y de lo que él iba a hacer con Dios. Y luego dice lo siguiente, mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora, versículo final, versículo 34, les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Entonces, vuelve y dice, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. ¿Cuál es el mandamiento? Ámense unos a otros. Pero amarnos ¿cómo? Como Él los ha amado a ellos, o sea, como Él nos ama a nosotros, nos pone una línea de cómo deberíamos amar. Versículo 35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Le está hablando a los discípulos lo que iba a hacer la iglesia. Él le está hablando a la iglesia en este momento. Y anótate esta idea en la mente. Amar es la evidencia. Amar es la evidencia. Nuestra forma de amar refleja la clase de Dios que tenemos.
la forma en cómo tú amas y lo que tú ames refleja al Dios que tú sigues, refleja al Dios en el que tú crees. La forma en cómo tú ames y a quien tú ames refleja al Dios al que tú sigues. Así que el amor siempre es la evidencia y eso es lo que vamos a ver hoy en la pregunta de hoy. Jesús nos llama a amarnos unos a otros. Así que la pregunta que queremos tener es: ¿por qué es tan difícil amar la iglesia? ¿Por qué es tan difícil que amemos lo que Jesús nos pidió que amáramos? Para Jesús es importante que tú ames lo que Él ama, que ames su iglesia. Pero ¿te has preguntado entonces cuál es la dificultad de hacerlo? ¿Por qué es tan difícil? Qué linda sería la iglesia si no hubiera gente. ¿Sí? Uno dice, ¿cuál es tu dificultad con la iglesia? Sé que todos lo hemos oído alguna vez, sé que todos lo hemos pensado, me gusta Jesús, pero no me gusta tanto la iglesia. Sí, a mí me gusta lo que la Biblia dice, pero yo no veo tan necesario como tener que vincularme con otras personas. Tal vez hemos tenido malas experiencias, tal vez tenemos ideas equivocadas, o tal vez simplemente nuestro corazón dice, no quiero hacerlo. Pero la iglesia es valiosa para Cristo. Pues tan valiosa es la iglesia que Él muere por la iglesia. Tal vez tú has pensado, no, pues Dios murió por el mundo. Sí, pero Él murió para que las personas que estuvieran en el mundo conformaran la iglesia. O sea que Él muere específicamente pensando en la iglesia. Por eso la iglesia no es una materia opcional. La iglesia siempre viene con el paquete. No es como cuando tú te inscribes y dices, bueno, ¿qué materias opcionales hay? Y dices, a mí me interesa la materia Jesús, me interesa la materia Dios, pero la materia iglesia, esa como que es opcional. ¿Sí? No, la iglesia no es la materia de relleno que tú eliges si de pronto la incluyes o no. Va incluida para poder pasar al nivel que Jesús quiere que tú pases. De alguna forma piénsalo con este sentimiento. Recibirme a mí es recibir a la persona que yo amo. Recibirme a mí es recibir a mi esposa. Hay una frase que yo le digo a las personas cuando he tenido la oportunidad de estar lejos, fuera de mi casa o cuando alguien me conoce, y yo usualmente le digo a la persona, yo le caería mejor si mi esposa estuviera conmigo. Y es algo que yo he comprobado. Cuando viajo solo, las personas tienen más reservas conmigo a cuando estoy con mi esposa. Y imagina que un día yo llegue a un lugar y me digan, bueno, Ricardo, usted nos cae bien, todo bien con usted, pero quiero sí decirle algo, por favor no traiga a su esposa aquí, no queremos ver a su esposa, no queremos tener nada que ver con su esposa. ¿Sabes qué pasaría con la relación que yo tenga con esas personas? Probablemente se dañaría inmediatamente, porque lo que yo amo y lo que me hace mejor, en el caso de Jesús no lo hacemos mejor, pero lo que Él ama, Él quiere que esté junto a Él. Así que hoy vamos a ver algunas cosas de por qué es tan difícil amar la iglesia. Quiero que escuches esta frase que te puede ayudar a centrar la atención en nuestro tema, en la idea importante de hoy. El amor de Jesús nos enseña a amar lo que Él ama y a valorar lo que fue tan importante para Él como para dar su vida. La iglesia fue tan importante para Jesús como para dar su vida. Entonces, por eso, una señal de madurez espiritual, lo mencionaba Fer al inicio de nuestros valores. ¿Qué es madurez? Una señal de madurez espiritual es crecer en amor, justicia y cuidado por la iglesia. Así que, ¿para quiénes es esta enseñanza de hoy? Pues esta enseñanza es para todos los que puedan ver a la iglesia como un obstáculo en su relación con Dios. Alguna vez le dije a mi mamá, yo estaría muy bien con Dios si no tuviera esta familia, porque es que ustedes me hacen ser así. Como que yo quería decir que por tener mi familia entonces yo era impaciente o yo era iracundo, y entonces yo pensaba que era la familia la que me hacía ser así. Y entonces muchos ven a la iglesia como un obstáculo. Otros ven a la iglesia como algo opcional. Por eso esta enseñanza es para los que creen que la iglesia es una materia opcional. E incluso muchos hoy en día, y tal vez están acá reconciliándose, ven a la iglesia como un enemigo, como ese que tanto daño le hace al mundo y a Jesús, y hablan de la iglesia como si fuera un enemigo. También esta enseñanza es para los que quisieran amar a la iglesia, pero no saben cómo. Bueno, hoy espero que te lleves una idea clara de cómo puedes empezar a amar a la iglesia, que es amar lo que Jesús ama. Y también es una enseñanza para los que ya han comprobado y ven en la iglesia algo especial
y desean cuidarla. Hay personas acá que dicen, sí, es que yo, ¿qué puedo hacer por la iglesia? Nos preguntan, ¿qué puedo? Pero la iglesia no hablan de una institución, hablan de ¿qué puedo hacer por la iglesia? Es tan refrescante escuchar decir a alguien eso, porque uno dice, pues ven y hacemos esto y ven y hacemos aquello. Esta enseñanza es para cada uno de nosotros, así que vamos a ir en 2 puntos, y en el primero que va a ir Fer es, ¿qué nos impide amar la iglesia? ¿Cuál es ese obstáculo que tenemos para amar lo que Jesús ama? ¿Por qué es tan difícil amar la iglesia? Bueno, existen obstáculos que nos impiden o es eso que nos aleja, que nosotros terminemos amando a la iglesia como Jesús quiere. Miremos en la pantalla la siguiente frase: amar la iglesia se vuelve algo natural cuando Cristo va sanando los obstáculos del corazón. Eso ocurre cuando permites que Él sane tus heridas, confronte la dureza y reemplace las mentiras con su verdad. Piense en esto: no todas las personas dejan la iglesia por la misma razón. Algunas personas han sido heridas, otras se les ha endurecido el corazón, otros han conocido una versión falsa de la iglesia y eso los aleja de poder amarla a la iglesia como Dios quiere que nos amemos, con esa profundidad con la que Dios quiere que nos amemos. ¿Cuántas personas han sido lastimados dentro de una congregación o una institución? Miremos cada uno de esos obstáculos. ¿Qué tal ese dolor que ocurre cuando alguien lo lastima a uno estando dentro de una congregación? Bueno, les cuento que a eso de mis 20 años estaba en una iglesia y en una charla, exactamente estaba en un estudio bíblico. Entonces había un profesor, nosotros éramos los alumnos de su clase y el profesor en una de cada una de esas partes del tema invitaba a alguien a exponer y me invitaron a mí a exponer ese tema. Entonces yo preparé mi tema, me paré adelante y empecé a exponer. Y cuando iba en la mitad, el profesor empezó a ponerse rojo. Se empezó a poner como iracundo y estalló y se levantó. ¡Se sienta! Es que usted, ¿qué es lo que le pasa? Y empezó a gritarme y a insultarme. Y me sentó. Y todos en el salón en ese silencio y él no paraba, él seguía. Y es que usted, ¿cómo se le ocurre que? Y empieza a decir un resto de cosas. Todo el mundo en el salón callado, cambió el tema, siguió con su tema y salimos de ahí. En una congregación, en una iglesia, en una clase bíblica. Bueno, yo dije, bueno, no pasa nada, aquí el Señor tal vez estaba pero muy bravo por algo, tiene un problema. Bueno, los demás alumnos parece ser que quedaron muy heridos porque fueron donde el pastor y le dijeron, pastor, ¿sí sabe que el profesor trató a Fernando así, le dijo esto y esto? Entonces el pastor rápidamente se vino donde yo estaba y me dijo, Fernando, ¿qué pasó? Entonces me dijo, no, yo le conté como les conté a ustedes y él dijo, no se preocupe, yo voy a hablar con ese profesor. Así que habló y tiempo después ese profesor se acercó y me dijo, discúlpeme, cometí un error, esto estuvo mal, me pidió disculpas y algo sanó. Pero ¿qué pasaría si las heridas no sanaran? Esto es semejante como a tener un jardín en el que tú plantas unas flores y luego lo descuidas. Y entonces en el lugar donde deberían crecer las flores, ahora crece maleza y crecen muchas cosas. Y es que cuando tú permites que el dolor esté, pasa igual que el jardín. El lugar donde debería crecer el amor profundo de los unos por los otros, pues ahora lo que crece es un dolor, un resentimiento que nos lleva a rechazar lo que es correcto. ¿Cuántos acá tienen, por ejemplo, una mascota? ¿Quiénes tienen una mascota? Por favor, levanten sus manos. Bueno, yo tengo un gato, es un gatico gris, pero a mí me parece muy bonito tener una compañía. Creo que Dios hizo los animales para tener cosas especiales al lado y disfrutarlas. Pero un niño que por trauma ha sido mordido por un perro y no ha sanado su dolor, cuando crece, inclusive se aleja y le tiene miedo a las mascotas. Inclusive aún si el animal es un animal muy manso. Bueno, y cuando nosotros somos heridos y no sanamos, entonces empezamos a tener lo mismo con la iglesia. Vemos la iglesia y decimos, no, yo quiero todo con Jesús, pero con la iglesia no quiero nada. Yo les tengo una pregunta. ¿Estoy rechazando la iglesia de Cristo porque estoy reaccionando a una herida en mi pasado? ¿Es esa la razón por la que en ocasiones rechazamos un vínculo de servicio, de amor, de dar de lo que tenemos a la iglesia? ¿Será por algo que no ha sanado? ¿O más bien por una segunda causa? ¿Qué tal esto? Si el problema es la dureza del corazón y el egoísmo, entonces el problema ya no es una herida que alguien me haya causado de manera externa, un agente externo que me haya causado una herida, sino es un problema mucho más profundo, porque entonces ahora el problema está dentro de mí. Es la dureza
que hay en mi corazón. Porque si el mandamiento de amarnos unos a otros, ¿qué nos hace? Nos exige humildad, nos exige servicio, nos exige entrega. Pero yo estoy tan duro que me amo a mí mismo y no me quiero incomodar, entonces eso me va a impedir amar la iglesia. Pensando en los corazones duros, me acuerdo de la historia del faraón, ¿se acuerdan? El Señor se le aparece, el faraón en Egipto tiene preso al pueblo de Israel. Dentro de Egipto está preso el pueblo de Israel. Y Dios escoge a Moisés y le dice al faraón, vaya, dígale al faraón que yo mandé decir que deje libre a mi pueblo. Entonces, como buen santanderiano, Moisés va y dice que el Señor manda a decir que lo deje salir, que algo mandó a decir el Señor. El Señor manda a decir que ustedes deberían dejar libre a mi pueblo. Pero el faraón, aún sabiendo que es la voluntad de Dios, decide endurecer su corazón. Entonces ocurren lo de las plagas. Los que han visto las películas de Semana Santa se acuerdan que Dios envía plagas y demuestra su poder para reafirmar que es Él mismo el que los está llamando. Y el faraón pareciera que después, por ejemplo, manda una plaga de langostas y el faraón pareciera que sí, como que los voy a dejar ir libres, pero luego vuelve y endurece el corazón. Entonces viene otra plaga y luego viene otra plaga y él sigue endureciendo su corazón. Y hay algo particular de la historia del faraón y el endurecimiento del corazón. Y es que el endurecimiento del corazón no es porque le haya faltado al faraón evidencias de que esa era la voluntad de Dios. Es que sabía que esa era la voluntad de Dios y aún así quería endurecer su corazón. ¿Será que con la iglesia estamos haciendo lo mismo que el faraón? Aún sabiendo que cuando leemos la Biblia, Pablo dice, amen, ámense los unos a otros. La iglesia que queda en Gálatas, la iglesia que queda en Galacia, la iglesia que queda en Corinto, amen la iglesia que queda en Roma. Y cuando nosotros decimos, amen la iglesia que se reúne en Color Working, entonces sabemos que un buen cristiano ama la iglesia local. Sabemos que la Biblia muestra que nosotros debemos amarnos como iglesia local entre nosotros. Pero aún teniendo todos los argumentos, podríamos estar endureciendo nuestro corazón. Piensa en esta pregunta. ¿Mi corazón está dispuesto a amar, servir y perdonar? ¿O solo busca lo que le beneficia? Es una pregunta muy dura. ¿Nuestro corazón está dispuesto a servir, perdonar, amar? ¿O solo está buscando lo que lo hace sentir bien, lo que lo beneficia? Porque amar, servir y perdonar implica cosas. Muchas personas rechazan la iglesia después de conocer una imitación falsa de la iglesia. Pero antes de leerles algo acerca de la imitación falsa de la iglesia, me gustaría que miráramos qué dice Gálatas 5. Gálatas 5:13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. No usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. ¿Qué está hablando acá? De corazones endurecidos, de heridas en el corazón, que hacen que unos entre otros hablen mal los unos de los otros, se critiquen, digan cosas negativas los unos de los otros. Si están siempre así, se van a destruir. Por eso recuerden el mandamiento, sanen el corazón. No permitan que el corazón se endurezca. Muchas personas rechazan a la iglesia es porque conocen una imitación falsa de la iglesia. Son ese tipo de iglesias que venden bendiciones, que exaltan la prosperidad y que ponen al hombre o a nuestro potencial en el centro y no a Cristo. Estas iglesias suelen decirle que Dios lo va a bendecir el día en que usted dé más dinero. Suelen decirle que Dios lo va a amar más porque usted lea más páginas de la Biblia y entre más comprometido esté con ciertas obras, Dios lo va a amar más. Pues esto es falso porque el amor de Dios no se puede merecer. Es gratuito de Él hacia nosotros. Nos lo entrega gratis a través de la fe en Él. Si le entregamos nuestro corazón a Jesús, el Señor nos entrega lo que Él tiene para nosotros, su salvación. Entonces, estas ideas suelen vender las bendiciones. Suelen poner cargas pesadas sobre las personas. Si usted no hace esto y esto y esto, entonces no tiene el amor ni la bendición de Dios. Esas iglesias son falsas porque ponen al hombre en el centro y no a Dios. Así que siempre están pensando en cómo sacar la mejor versión tuya. Ya que hay algo que hay que tener cuidado, porque lo que es la iglesia verdadera
Es una iglesia donde se glorifica a Cristo, donde lo más importante es glorificar a Cristo y no sacar mi mejor versión. ¿Y por qué les digo que hay que tener cuidado? Porque glorificar a Cristo definitivamente saca tu mejor versión, pero buscar como el fin último tu mejor versión desplaza a Jesús y lo relega, lo rechaza, lo saca por otra puerta. Por eso, cuando observemos la iglesia y observemos diferentes iglesias, no pensemos que cómo es la iglesia de mala. Pensemos si realmente nosotros estamos conociendo la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es relevante, la iglesia verdadera sana, la iglesia verdadera está preocupada por hacer justicia. Me gustaría que leyéramos Romanos 16, dice lo siguiente: ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Yo creo que este es el versículo para terminar, este es el versículo para observar este punto de los obstáculos. Les pido algo más: tenga cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Esta es la clase de obstáculos que impiden que la gente ame a la iglesia. Por eso la frase inicial arrancaba así y así deberíamos terminar. Amar a la iglesia se vuelve algo natural cuando Cristo va sanando los obstáculos del corazón. Eso ocurre cuando permites que Él sane tus heridas, confronte la dureza y reemplace las mentiras con su verdad. No menosprecies el poder de una herida o una cicatriz en tu vida, porque toda herida y toda cicatriz tienen el poder de hacer algo. Si es bien tratado, el poder de una herida o una cicatriz te puede aislar e incapacitarte, porque lo que viviste dices, yo no lo vuelvo a vivir nunca más, entonces te aísla y te incapacita. Pero si esa misma herida o esa misma cicatriz es llevada de la mano de Dios, entonces tiene el poder de transformarte y de enseñarte. Y aunque esta es una predicación que tiene que ver con amar la iglesia, es una predicación que tiene que ver en cómo se te dificulta a ti amar a los demás, amar en tu familia, amar a las personas que están al lado tuyo. ¿Por qué se me dificulta? Porque mi herida y mi cicatriz están siendo tratadas o a la manera de Dios, de acuerdo a lo que Él quiere, o están tratadas de acuerdo a lo que tu corazón te está diciendo. ¿Qué evidencias? ¿Qué está evidenciando hoy tu corazón? Y aquí entonces, este punto número 2 quiere ayudarte a que pienses precisamente cómo puedes aprender a amar la iglesia, cómo puedes aprender a superar el obstáculo, la cicatriz y la herida que viviste, de lo que viste o de lo que te hicieron, cómo puedes superarlo y hacer que eso incluso se vuelva en manos de Dios en tu vida, algo que te transforme y te ayude a que ayudes a otros. Así que este punto debe llevarte a recordar esto. ¿Cómo puedes aprender a amar a la iglesia? Dios quiere enseñarte a amar lo que Él ama. Ese es uno de los objetivos que Jesús tiene contigo. ¿Te has preguntado qué quiere Dios? Dios quiere enseñarte a amar lo que Él ama. Porque cuando tú y yo amamos lo que Él ama, elegimos el camino seguro, elegimos el camino correcto. Eso ocurre cuando tú tienes un compromiso con la verdad, cuando haces espacio en tu vida para otros creyentes y cuando buscas cuidar de tu iglesia, de la iglesia de Él. Si te comprometes hoy, Dios quiere enseñarte a amar. Si tú te comprometes hoy, Dios quiere... Voy a decir algo aprovechando que no está mi esposa, porque está de jurado y él ya no le gusta, este es el antitestimonio, ya no le gusta que yo diga esas cosas. Yo no era muy buen estudiante. Ay, Ricardo, no empieces a decir las cosas. Aquí tengo la voz de Juliana. Yo no era muy buen estudiante, a mí no me gustaba estudiar mucho, a mí me gustaba era ser cumplido y responsable. O sea, no era como que yo amara quedarme ahí adquiriendo conocimiento. Yo quería hacer lo que se necesitaba y luego yo le he dicho a mi esposa que yo tengo corazón de vago. O sea, yo quiero hacer las cosas rápido, cumplir, si me comprometo a algo, hacerlo, pero que me quede más tiempo para descansar. Yo no quiero ponerme a cargar cosas de más. Ya lo dije, no le cuente. Porque es como, ella es lo contrario, ella ella quiere hacer todo de más. Pero una de las cosas que yo aprendí sí o sí cuando pasé por toda esta formación profesional en mi vida, desarrollando mi carrera,
era que si yo no me comprometía a aprender, yo nunca iba a hacerlo. No bastaba con el mínimo. Si yo me sentaba a mirar el mínimo, ¿qué es lo mínimo que yo puedo aprender? Nunca iba a poder ser bueno en lo que yo estaba haciendo. Así que yo tenía que tomar la decisión de comprometerme a aprender, y entonces todo empezaba a cambiar. Cuando yo hice un compromiso, no de elegir lo mínimo, sino de todo lo que pueda para poder saber más, entonces mi perspectiva cambió. Eso mismo va a pasar en tu corazón y en tu vida si tú dices, no quiero lo mínimo para cumplirle a Dios, no quiero lo mínimo de cómo amar la iglesia, o sea, lo mínimo de cómo amar la iglesia, venir el domingo, me tomo el cafecito, no hablo mucho porque tengo el cafecito acá y apenas me lo termino, ¡guau! Es lo mínimo. No, él dice, tú puedes comprometerte a amar, y si lo haces, Dios te va a enseñar. Si tú no corriges la actitud incorrecta hoy, eso se establece en tu vida, echa raíces, es como que se instala. Y si como iglesia, nosotros somos una iglesia que está empezando a dar estos pasos, creciendo, nosotros estamos como gateando. Para mí, la imagen que tengo en la iglesia ya no es como de bebés, ya como que pasamos esa etapa de bebés, pero estamos como gateando, hasta ahora dando nuestras primeras palabras. Pero en este momento de nuestra vida como iglesia, en SMCC, hablando de nosotros, y si tú vienes, nos estás conociendo, vas a saber cómo estamos pensando. Si no corregimos ahora, las cosas incorrectas se instalan, se quedan ahí como si fueran parte del paisaje, se quedan ahí como si fueran una costumbre. Lo que tú dejas que se establezca como una cultura, los demás empiezan a hacerlo. Si tú dejas que se establezca como cultura hacer lo malo, criticar, que alguien lastime y que otro no diga nada, si tú dejas que se establezca como cultura que la gente sea indiferente, si tú dejas que se establezca como cultura que las personas hablen mal de la iglesia sin tener razón ninguna para hacerlo, eso se vuelve cultura y entonces se replica. Y entonces empezamos a crecer enfermos, si es que crecemos, ¿cierto? Entonces hoy podemos intervenir y decir, ¿cómo quiero yo aprender a amar? Y esto aplica para tu familia, esto aplica para tu vida, esto aplica para todo. Si tú dejas que algo se instale, una mala cultura, un mal hábito en tu hogar, se establece, también lo aprenden tus hijos y se mantiene ahí todo el tiempo hasta que tú no intervienes. Una iglesia saludable, una iglesia que se ama, no ocurre por accidente. Una relación no prospera por accidente. Una relación saludable y amorosa entre amigos, en una relación de noviazgo, en el matrimonio y con la iglesia, como estamos hablando, va a ocurrir cuando yo permita que Dios establezca en mí hábitos nuevos, una cultura nueva. Entonces tú tienes que empezar a decir, ¿qué estoy acostumbrado a hacer que Dios quiere cambiar? Es que yo he hecho las cosas siempre así. Por eso, entonces tienes que hacer algo nuevo. Entonces Dios quiere moverte para que aprendas algo nuevo. Y aquí hay 3 cosas que tú puedes aprender hoy para amar la iglesia que Jesús ama, para amar lo que Jesús ama, para disfrutarlo. Lo primero está en Mateo 7:12 y tiene que ver con actuar con justicia. Ten en mente esto que te voy a decir. Lo primero es Mateo 7:12 y es actuar con justicia. Para aprender a amar, yo necesito aprender a actuar con justicia. Mateo 7:12 dice, haz a los demás todo lo que quiera que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Si no entiendes bien esto, la ley y los profetas resume todo el Antiguo Testamento. Fue lo mismo que Jesús dijo en el Gran Mandamiento, que en eso se resumía todo. Parte de esto significa que haz a los demás lo que quieren que hagan contigo. Esa es la regla de oro, así se conoce. Entre otras cosas, sería algo como no hagas a otros o no dejes que le hagan a otros lo que tú no quisieras que te hicieran a ti. No normalicemos las injusticias, no normalicemos la maldad, no la justifiquemos. La iglesia no es un clan, no es como este grupo, o sea, no es una cárcel en donde hay una mafia y hay gente con autoridad y entonces dicen, no, pues si lo hizo el jefe, hay que dejar que lo haga. Y yo he escuchado muchas historias de personas diciendo, ¿por qué nadie dijo nada? No, porque lo estaba haciendo él. Si lo hace él, yo me imagino que es normal. No es normal. Y tú necesitas aprender a usar el sentido común a través de la palabra para reconocer cuando hay una injusticia, cuando hay una maldad, cuando alguien está haciendo algo que no debería hacer, porque está mintiendo, porque está engañando, ¿cierto? Y entonces tú necesitas actuar con justicia. No es solo verlo y decir, como yo sí soy inteligente, pues yo sí no le hago caso. Pero allá están los otros, que son las víctimas. Pero ¿quién va a actuar por los demás? ¿Quién va a hacer por el otro lo que tú quisieras que hicieran por ti? Mira, tener la razón nunca es razón para destruir a otro.
Y tú puedes decir, es que yo tengo la razón, y entonces arremetes contra la persona o contra el lugar porque piensas que tenías la razón, pero actuar con justicia nunca te va a dar el derecho de destruir a otra persona. Y eso aplica para nuestros ideales políticos y para todo lo que estamos viviendo hoy, ¿cierto? Pero aprender a amar significa actuar con justicia, y la justicia no me lleva a destruir al otro, me lleva a defender la verdad. Nadie puede tener la razón, nadie puede decir que tiene la razón actuando en contra de la verdad. Tú no puedes decir, es que yo tengo la razón, pero vas y miras y estás actuando en contra de la Biblia. Entonces, tu guía para aprender a amar la iglesia es saber lo que la palabra dice, mirar lo que está pasando a tu alrededor, y si hay algo que no cuadra, decirlo, hablarlo, actuar, intervenir. ¿Ves algo que esté mal hoy en tu comunidad? ¿Ves algo que esté mal en tus relaciones? ¿Ves que algo no está encajando como la Biblia lo diría? Debes intervenir. En la Biblia hay un ejemplo de cuando el apóstol Pedro, que era uno de los líderes de la iglesia, empezó a actuar mal, empezó a actuar con hipocresía. Resulta que se reunía con unas personas, le gustaba comer con esas personas, pasar tiempo con ellas, pero cuando llegaron a visitarlo personas de otro lugar, a él ya no se le hizo correcto hacer eso, entonces empezó a evitar ese espacio. O sea, estaba actuando con hipocresía. Cuando lo veían hacía una cosa y cuando no hacía otra. Entonces Pablo, que era un buen amigo, que lo amaba, fue capaz de reprenderlo y le dijo, venga Pedro, y lo llamó y le dijo, eso que usted está haciendo está mal. Ese es el ejemplo de cómo es actuar con justicia. Yo sé que es más fácil dejar pasar los problemas que pasan, porque usted ya tiene muchos problemas en la vida, como meterme más problemas con la gente. Ay, no. Yo ya tengo mucho para meterme en más problemas. Pero no es cuestión de estarse metiendo en la vida de los demás. No te estoy llamando a que te metas en la vida de nadie. Te estoy llamando a que en el lugar donde Dios te puso y en las personas con las que Dios quiere que tú hagas tu amistad, actúes con justicia. Y que tu manera de ser y también tu manera de procurar con los demás sea justa. Primero, tienes que actuar con justicia. Segundo, tienes que hacer espacio para otros en tu vida. La segunda manera en la que tú vas a aprender a amar es haciendo espacio para otros en tu vida. Juan 15:13 dice lo siguiente: no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ninguna relación florece sin un compromiso mutuo de compartir la vida. Llámese amistad, llámese noviazgo, llámese matrimonio y llámese iglesia. Ninguna relación florece sin un compromiso mutuo. Pero ¿cuál es el compromiso que uno tiene? ¿Que yo doy, que el otro recibe o que yo siempre quiero y que el otro me dé? No, es compartir, hacer espacio en mi vida para que el otro esté presente. Yo necesito incluir la iglesia en mi vida. ¿Sabes que las cosas que hemos venido leyendo y aprendiendo son prácticas de cómo incluir la iglesia en mi vida? En tu calendario, en ese de Google, si eres muy organizadito, en tu tablet, esta es mi tablet, Juli se ríe, ella tiene otra, yo tengo, esta es mi tablet, en donde tú anotas tu horario de cómo inviertes tu tiempo. La iglesia ya está incluida en tu horario. Nunca vas a amar lo que Jesús ama, que es la iglesia, si no tienes tiempo para ella. Por ejemplo, si no compartes la mesa con la iglesia, o sea, si no tienes este último mes con quién te sentaste a comer de la iglesia, este último mes a quién invitaste a tu hogar, y si no quieres en tu hogar, entonces a un lugar. O sea, compartir la mesa es parte de aprender a amar. Tenemos que hacer espacio en nuestras finanzas para la iglesia, porque la iglesia tiene necesidades. Con lo que nosotros damos, sostenemos este lugar. Podemos apoyarle a la persona que no tiene necesidad, que está en necesidad y no tiene cómo responder. Entonces, hago espacio en mis finanzas, en mis oraciones. ¿A quién recuerdas cuando estás orando? Eso es importante, porque cuando uno está pasando por un problema, uno se acuerda de orar bastante. ¿Por quién? Por uno, ¿cierto? Entonces, ayúdame. Y uno pasa por algo y a mí me escriben, Ricardo, ore por mí por esto, porque estoy pasando. Entonces, uno acuerda de uno cuando está en problemas. Si tú empiezas a acordarte de la iglesia, de los nombres de las personas, de quien está aquí, porque empiezas a conocerlo, entonces vas a poder incluirlos en tus oraciones. ¿Sabes cuánto vas a empezar a cambiar cuando tú ores por la gente que está acá? Y no es como que es que a mí no me nace amar. No va a pasar así, no es que te nazca, es que va a empezar a florecer en la medida que tú siembras cosas. Si haces espacio en tu vida, vas a empezar a amar. ¿Es personal la iglesia para ti hoy o sigue siendo una reunión impersonal? Dios te está llamando, tal vez estás en la audiencia de lo impersonal, ok, es una etapa, pero Dios te está llamando a que lo hagas personal,
a que te incomodes abriendo un lugar para la otra persona en tu vida. No puedes esperar tener una relación con nadie si no tienes lugar para esa persona en su corazón. Cuando Jesús caminaba, a él lo invitaban a los hogares y Jesús iba a la casa de sus amigos y se sentaban a comer, al punto que Jesús le decían que le inventaban chismes de que él era un borracho y un glotón. ¿Por qué? Porque él compartía con la gente que estaba ahí. Y así era como se creaban esas relaciones. Tú necesitas hacer espacio para otras personas en tu vida. Eso es importante. Y lo tercero, tú tienes que aprender a cuidar de la iglesia. Así es como la Biblia nos enseña que vamos a aprender a amarla. En Gálatas 6:10 dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Dios quiere que tú tengas un lugar específico para la iglesia. No es yo amo a todo el mundo, yo amo a los perritos, a los gaticos, yo amo a todo el mundo. Sí, no, Él quiere que la iglesia sea una categoría diferente en tu vida, porque es la familia que Él quiere que tú conozcas, la familia de la fe. Y quiero que entiendas esto: cuidar de nuestra iglesia va a significar que la forma en como tú la veas sea una manera amorosa de verla. Mire, sabemos que la iglesia no es perfecta, sabemos que ocurren cosas difíciles, pero aceptar esos problemas no es atacarlo. O sea, una cosa es aceptar el problema y otra cosa es atacar a la iglesia porque tiene problemas. Entonces, sí, hay mucho por mejorar, pero señalar todo lo que falta por mejorar sin involucrarme es hacer daño. Yo escucho a muchas personas que se supone que comparten una fe cristiana, pero todo lo que hablan lo hablan como si fueran enemigos literalmente de la iglesia. O sea, podrían sentarse en la mesa con un montón de gente que odia a la iglesia y hablarían súper normal entre ellos. Como, no, sí, es que la iglesia, sí, qué porquería esto, y es que los pastores, y es que... Y de nuevo, señalar un problema está bien. Involucrarme para solucionarlo, eso es amor. Pero señalarlo solo para decir que es que la iglesia es esto y es aquello, ¿sabe? Es prohibido. La Biblia prohíbe el chisme. La iglesia prohíbe la crítica por la espalda. La iglesia prohíbe los insultos y las malas palabras. Y hay mucho por trabajar, pero cuando yo empiezo a ver la iglesia y la veo como alguien a quien yo quiero cuidar, todo cambia, ¿cierto? Imagínese usted que el papá tenga a su hijo y su hijo sea un poco inquieto y a veces hace cosas. Un buen papá, un papá que no le va a dañar la identidad al hijo, pues dice, sí, mi hijo tiene este problema, vamos a trabajar en eso, pero no dice con los vecinos, es que ese chino que yo tengo es una porquería. O sea, el que creció con eso hoy es el que tiene los traumas, lo sabemos, y Dios los sana en a las 8 decisiones, pero eso no es lo que puede pasar, no es lo que debería pasar con la iglesia. ¿Habla usted con bondad de la iglesia? ¿Piensa usted en la iglesia como un regalo, como esa familia que Dios quiere darle? Si usted ha tenido heridas, y aquí con esto quiero cerrar, si usted ha tenido heridas, ha sido porque nadie hizo justicia cuando usted necesitaba que alguien hiciera justicia. Entonces, primero, actuemos con justicia. Las heridas vienen porque nadie hizo nada. Tal vez usted ahora diga, la próxima vez que yo vea algo me voy a acercar a la persona que está siendo lastimada y le voy a decir, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Vamos a hablar. No es vamos a hacer la guerra, es cómo vamos a solucionar esto. Si tú tienes un problema de dureza en tu corazón, entonces tú haces espacio en tu vida para los demás, en tu calendario, en tu agenda, con tus recursos, con tus oraciones, y entonces ese corazón egoísta empieza a ablandarse. Y por último, si tú escuchas falsedades de la iglesia, no participes de esas falsedades, más bien cuida la iglesia hablando de ella. Y yo puedo fácilmente sentarme y reconocer cosas que están mal, como decir, esto no es una iglesia, esto es falso, esto sí es una iglesia, pero aquí hay un problema. Pero yo sé que yo hago parte de la iglesia, entonces yo no me voy a poner a hablar mal de ella, o sea, como que voy a hablar de ella con bondad. Si tú hoy estás dispuesto a comprometerte, a invertir tiempo para que Dios te enseñe, Dios te va a enseñar a amar lo que Él ama. Y amar lo que Él ama es el camino seguro para tu vida. Quiero que pases a esta frase final, con este texto final, para que podamos cerrar nuestra idea de cómo o por qué es importante amar la iglesia. Me gusta este texto bíblico. La palabra del Señor dice lo siguiente: ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado a ustedes. Deben amarse los unos a los otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo
que son mis discípulos. Y es que hay algo que va a ser evidente delante de los demás y es esa manera en la que nosotros debemos amarnos. ¿Por qué no podría amar la iglesia? ¿Por qué no podría amar a Jesús sin amar su iglesia? Porque un corazón que experimenta ser amado por Jesús, aceptado, perdonado, recibido, es impulsado a amar lo que Él ama, o sea, la iglesia. En este momento, como dice esta frase al final, es tiempo de reconocer el problema, de superar los obstáculos y de aprender a amar a la iglesia como parte inseparable de amar a Jesús. Lo sé porque muchos aman a Jesús. Entonces es inseparable eso, pero también sé que muchas personas hasta ahorita se están acercando a Jesús y ven su amor. Y yo quiero que sepan que la palabra de Dios y que el Señor Jesús deja esto claro en la Biblia. O sea, nos manda a decirle a ustedes esto hoy, que no importa cuán grande haya sido su pecado, Él puede perdonarlo. Que hoy, no importa lo que usted haya hecho en su vida, lo grave que haya hecho, Dios es capaz de perdonarlo hoy. Y si usted hoy se arrepiente y le dice, Dios, perdóname porque lo que hice estuvo mal, usted puede salir de aquí perdonado y aceptado. No tiene por qué salir hoy como todos los días sintiéndose que sí, hay cosas que tengo mal delante de Dios. Si hoy usted le entrega su corazón a Dios, usted puede sentirse amado y perdonado y salir de este lugar sabiendo que usted es un hijo de Dios y que está limpio y que puede presentarse delante de Dios con tranquilidad sabiendo que Él ya borró todas sus culpas. Puede sentirse tranquilo, el sentirse amado y perdonado por Jesús. El entender que Jesús es el único que lo puede limpiar, es lo único que le puede dar esa capacidad para pensar, si Dios me ama así y me perdona así, ¿cómo no amar lo que Él ama? Saber que Dios te ama aun cuando tú has hecho cosas que están mal. Saber que puedes salir hoy de aquí diciéndole a Dios, perdóname, y sabiendo que puedes salir de aquí sintiéndote parte de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos. Soy su hijo, hago parte de su iglesia, soy amado por Él, he sido restaurado, Dios me ha dado un nuevo corazón, ya no soy el mismo de antes. Hoy puede salir siendo diferente. Si hoy usted le entrega la vida a Jesús, usted puede salir diciendo, ya no soy el mismo. Pero ese amor que tú recibes de Dios es lo único que te puede llevar al final a amar lo que Él ama. Recibe el amor de Jesús. Este amor de Jesús nosotros siempre lo compartimos a través de los símbolos, por eso nosotros los invitamos a tomar el pan y el vino. Así que haciéndolo como lo hacemos de costumbre, pero entendiéndolo de manera racional, yo quiero que nos pongamos de pie y traigamos una copa y un pan y volvamos y tomemos asiento.